Matemáticas e historia. Implicaciones epistemológicas. La historia, como conocimiento científico, es un pensamiento que estructura el pasado para definir su textura y modela sus contornos para reconstruir el devenir social. Es, a la vez que conocimiento ordenado, una representación simbólica de un pretérito inexistente, salvo por sus permanencias en el presente. Dicho de otra manera, la larga duración en la historia hace de lo actual un presente histórico que construye permanentemente el pasado, pues la ciencia social de la hora no es extraña a la historia si ampliamos la longitud del conocimiento presente al pasado. Por esta razón, como bien prevenía Braudel, la historia no puede estar de espaldas al resto de las ciencias sociales y con ello a sus preguntas y recursos explicativos. Partiendo de esta consideración, resulta natural contemplar que la historia como conocimiento puede y debe reestructurarse incorporando conocimientos de otros campos disciplinarios y rompiendo las barreras de la especialización. Este doble juego requiere, primariamente, de un lenguaje y una preocupación común. El primero ha sido conceptual, pero también empírico, y la segunda deviene de transmitir las preguntas del presente al pasado. De esta manera, el lenguaje matemático y el conocimiento del presente, de la economía, la sociedad o la política, constituyen importantes referencias de la reflexión histórica. La relación interdisciplinaria de la historia no ha estado libre de tensiones. Por un lado, se corre el riesgo de que el lenguaje subordine al objeto de la historia, y por el otro, el presentismo, tiranice las preocupaciones del pasado. El riesgo es doble, formalismo y anacronismo. Ambos peligros, que ejercen un poderoso vértigo sobre los historiadores, han sido soslayados o resueltos displicentemente por otras disciplinas contiguas a la historia, señaladamente la historia económica como análisis económico, como cleometría económica. La audacia de los cleómetras, al plantear explícitamente hipótesis contrafactuales en los modelos históricos, sorprendió, pero también estimuló la reflexión sobre el pasado, y en cierto modo, cuestionó la realidad causal y el determinismo en la historia. Aún más, si bien el conocimiento del pasado rehúsa constreñirse a una arquitectura matematizable, es decir, a un modelo cuantitativo, el pensamiento histórico moderno construye su explicación explícita o implícitamente, en términos de un conjunto de relaciones determinísticas, cualitativas y cuantitativas. La ambición por abarcar amplios campos de la vida social tropieza con la complejidad de esta última y con la diversidad de sus registros testimoniales, escritos o simbólicos, monumentales, imaginarios o ambientales. De todos ellos, los inmediatamente utilizables son los estructuralmente numéricos, es decir, aquellos que fueron generados como información sistemática y que son susceptibles de un manejo estadístico moderno, mensurables, reductibles y comparables. Este es, sustancialmente, el principio de un modelo de contabilidad económica, que explique la evolución histórica de un sistema económico particular, de una contabilidad nacional regresiva que no tuvo pudor en llamarse a sí misma historia cuantitativa. De aquí salta, evidentemente, el peligro de un reduccionismo que limite la historia a lo económico, y más restringido aún, a lo exclusivamente mensurable, y susceptible de relacionarse en un sistema de identidades numéricas, ya que, por decirlo menos, tiene una frontera temporal demasiado próxima, la época preestadística. En otro sentido, el uso del instrumental técnico del ciclo económico, análisis estadístico de series temporales, representa otra ruptura. El tiempo corto de la coyuntura versus el tiempo largo del cambio estructural, el tiempo histórico. La sofisticación del análisis cíclico de los economistas, como representación gráfica del movimiento coordinado de variables económicas en el tiempo, contrasta con la reserva de los historiadores a considerar comparable el ciclo moderno de los negocios, industrial, comercial y financiero, con el de tipo antiguo, agrícola y comercial. Aún así, la reconstrucción de largas series de indicadores económicos, precios, rentas o intercambios, y demográficos, tiene la relevancia de mostrar el oleaje económico entre los siglos, la continuidad en el cambio estructural, histórico, en los marcos de una historia serial. Los contornos del debate, historia serial, cuantitativa y cleometría.